Estamos hoy con una invitada de lujo. Esta vez es una doctora en ciencias políticas, trabaja en Naciones Unidas y es directora del Informe Nacional de Desarrollo Humano, Gabriela Katterberg, y es un informe que trata sobre la Agenda 2030. Bueno, te damos la bienvenida, Gabriela. Muchas gracias, Alicia, por invitarnos. Qué bueno que hayas podido venir. La verdad que estuve en la presentación del informe y bueno, la verdad es que es muy interesante y surgen preguntas. Por ejemplo, ¿cómo ya estamos pensando en la Agenda 2030, ¿no? Sí, la Agenda 2030 es la nueva agenda mundial, la nueva estrategia mundial o global del desarrollo que se acordó en septiembre de 2015 entre todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y que reemplaza a la Agenda de Desarrollo anterior, que era la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta es una agenda mucho más ambiciosa. La agenda anterior, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, eran 8 objetivos y se concentraban principalmente en superar o avanzar en cuestiones vinculadas a cuestiones sociales, ¿no? Sobre todo la erradicación de la pobreza. Esta agenda también, su objetivo número 1 es la erradicación de la pobreza, pero tiene 17 objetivos y 169 metas, y gran parte de esos objetivos están vinculados al medio ambiente y además se agregó un objetivo que es el objetivo 16, que hace referencia al fortalecimiento de las instituciones y el acceso a la justicia. Así que en los próximos 15 años los países, los Estados miembros de la ONU enfrentan desafíos muy importantes que establece esta nueva agenda. Sin duda, la verdad es que 17 objetivos y esa cantidad de metas, es urgente preguntarte cómo fue el resultado de la Agenda 2015, la agenda que terminó en términos de la reducción de la pobreza. Bueno, en términos mundiales en el mundo, y esto lo pueden ver en el informe, en uno de los últimos informes mundiales de desarrollo humano en el sitio global del PNUD, y nuestro informe lo pueden bajar todos en el sitio de Argentina del PNUD. Ha habido avances, no se ha erradicado la pobreza, pero se ha reducido la pobreza en proporciones importantes. Sin embargo, existen desafíos. Y en el caso de Latinoamérica, donde en la década del 2000 hubo unas reducciones muy importantes en la mayoría de los países de la región, en la reducción de la pobreza, el desafío más importante es la desigualdad. Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo. Y también respecto del género, ¿verdad? O sea, esa desigualdad se profundiza cuando hablamos de género. Sí, en la región y en nuestro país persisten las desigualdades de género a pesar de avances importantes. Ese es uno de los temas que trata nuestro informe, hace hincapié tanto en las estadísticas que nos posibilita analizar las desigualdades de género como en la situación. Respecto a las desigualdades, una de las desigualdades más importantes se da en términos de inserción y condiciones laborales. Las mujeres argentinas hemos en las últimas décadas alcanzado logros educativos muy importantes y sobrepasado en desempeño de distintos indicadores a los varones. De hecho, del total de mujeres que trabajamos, 1/3, que es un porcentaje muy importante, completamos nuestros estudios universitarios y terciarios. Los hombres solo el 15%. Pero después se producen disparidades importantes en términos de brechas de ingreso, de acceso a puestos de decisión y de otras variables que determinan la calidad y las condiciones y las inserciones laborales. Y en términos, ya que aprovecho este tema de la desigualdad de género en el país, acerca de la situación de las estadísticas, hay 2 áreas que plantea el informe que sería muy importante profundizar y consolidar y trabajar en los próximos años en nuestro país. Primero es en una encuesta nacional del uso del tiempo. Porque somos, muy interesante. Sí, porque somos uno de los pocos países en Latinoamérica que no tenemos de manera sistemática una encuesta que nos muestre cuántas son las horas que dedican las mujeres al trabajo doméstico no remunerado y al cuidado respecto de los varones. Y este es un indicador
muy importante en términos de desigualdad de género, porque la división sexual de trabajo es una de las razones por las cuales las desigualdades que te mencionaba antes persisten. Así que, bueno, el informe invita y auspicia a volver a medir en términos nacionales el uso del tiempo, ¿no? El uso, cómo distribuyen las mujeres respecto a los varones el tiempo. Y la otra cuestión que es muy importante y ha estado mucho en agenda en los últimos tiempos sobre la medición de estadísticas de género en el país, es las vinculadas a la de violencia contra las mujeres. Uh-huh. Porque no existe aún en Argentina, a pesar de los esfuerzos del Consejo Nacional de las Mujeres y del INDEC y avances que ha habido, no existe aún un registro único sistemático de víctimas que agrupe la data de todas las provincias. Eso es así, porque en general cuando se hace este número que sale, ¿no?, de que hay una mujer asesinada cada 30 horas, si no me equivoco, es sobre las que son publicadas en los medios, particularmente en los diarios. Con lo cual, bueno, no es una estadística nacional, es simplemente una estadística que hacen organizaciones sociales relevando un poco lo que sale en los medios, ¿no? Pensaba en esto de la inequidad de acceso al mundo económico, ¿no? El mundo del trabajo también impacta muchísimo seguramente en los niños. Vos me dirás. En realidad, bueno, nuestro enfoque de análisis son las mujeres, pero sí sucede que muchos menores tienen que quedarse, digamos, las mujeres vulnerables son las más afectadas por la distribución inequitativa en los cuidados y en las organizaciones de sus hogares, y muchas mujeres en situación vulnerable que tienen que trabajar dejan a veces las responsabilidades del cuidado sobre los menores, ¿no? Y sin duda. Bueno, les recuerdo que este informe se llama Información para el Desarrollo Sostenible Argentina y la Agenda 2030. Y la pregunta es, ¿por qué es importante, como ustedes dicen, una información confiable, oportuna y accesible? ¿A qué se refieren con información? ¿Quién produce esta información? Bueno, información es insumos que nos permiten a nosotros reducir la incertidumbre sobre decisiones que querramos tomar a nivel individual o, en el caso del contexto de este informe, a nivel de políticas de Estado. Uh-huh. Entonces, lo que el informe plantea es que para realizar, que hay que pensar, digamos, y diseñar políticas en las cuales desde un inicio se haga una matriz o un diseño también para su futura evaluación y monitoreo, que una instancia no está separada de la otra. Y para poder evaluar y monitorear el impacto futuro o en el momento el impacto, digamos, a nivel retroactivo uh-huh. de las políticas, uno necesita información para tener un diagnóstico de la situación. Claro, porque supongo que si bien la agenda es 2030... Información confiable, ¿no? Claro. Si bien la agenda es 2030, va a haber instancias intermedias en donde se pueden volver a medir estos indicadores y que den cuenta del paso que se está dando, si va en el sitio correcto o no. Exactamente, Alicia. En realidad ese era el segundo punto que quería mencionar, que es necesario tener líneas de base, ¿no? Saber cómo estamos hoy para medir replicar la medición de manera sistemática periódicamente, y para ello se necesita información. ¿A qué nos referimos con información confiable? La información tiene distintas instancias, ¿no? Primero la información, sobre todo la información de tipo, los indicadores o variables de tipo social en general se hacen en base a muestreos, entonces uno necesita muestreos que sean estadísticamente significativos. Luego uno necesita procesos y protocolos de recolección que sean, digamos, replicables a través del tiempo. Y por último, bueno, lo ideal es tener buenas herramientas de análisis, pero se necesitan todos esos ingredientes para que luego los valores de la variable que uno esté midiendo sean lo que nosotros denominamos confiables.
Bueno, como vos sabés, este programa tiene un eje en lo que hacen las organizaciones sociales, el sector social, y también, ¿no? Es un sector que precisa y que es una de sus misiones, hacer un control de la gestión pública. O sea que esta información de calidad también afecta al sector social. Sí, de hecho, como conversábamos antes de que empiece el programa, uno de los capítulos del informe se concentra sobre los datos abiertos. Y los datos abiertos suponen la disponibilidad y el acceso de la ciudadanía a los datos a la información y la data que se genera desde el Estado. Y en ese sentido, el monitoreo y el control que tenga el tercer sector sobre la provisión de datos confiables y también de datos actuales y accesibles es muy importante.